recientemente salió el Digital News Report del 2024, la edición número 13, y que se basa en datos en 47 mercados de 5 continentes, sobre esto de los medios de comunicación, del mundo digital. Y hay unos hallazgos, unas conclusiones que la verdad es que generan mucha preocupación. Miguel Franjul escribió un artículo magistral donde decía: el periodismo está en apuros. Y la verdad es que está en apuros porque incluso a esto de la incertidumbre del negocio se ha añadido ahora un elemento nuevo, que es lo del hartazgo del lector. El hartazgo del lector quiere decir que ya hasta los psicólogos recomiendan a la gente tratar de consumir menos noticias. Que eso es importante, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué dice el reporte? Primero, que hace referencia a lo de la inteligencia artificial, que es otro elemento a tomar en cuenta. Pero, por ejemplo, entre los hallazgos muy importantes está que el epicentro del consumo de noticias en video se da en las plataformas y no en los sitios web de los medios de comunicación. El 72% de las noticias que se consumen, la gente las consume en las plataformas digitales, pero no en las plataformas digitales de Listín, de Diario Libre, del Día, del Hoy, sino en plataformas digitales que no tienen que ver con el periodismo tradicional. Y la relación es de 72 las plataformas y 22 los sitios web de los medios. Entonces, esto ya no lo digas muy duro, importante, esto no, importante esto porque estos no son opiniones de uno, sino son datos de prácticamente todo el mundo. Pero, por ejemplo, apenas alrededor de una quinta parte menciona sitios web o aplicaciones de medios como principal fuente, lo que representa, atención, una caída de 10 puntos porcentuales con relación al 2018. O sea, en apenas 6 años se han perdido 10 puntos. Eso es mucho. También dice que al examinar las fuentes de noticias a las que el público presta más atención en las plataformas, observamos un foco cada vez mayor en comentaristas, partidistas, influencers y jóvenes creadores, especialmente en YouTube y en TikTok. El futuro era ayer. Pero hay otro elemento para preocuparnos y ocuparnos sobre todo. La confianza en las noticias se ha mantenido estable durante el último año, aunque en general se ubica 4 puntos por debajo del momento álgido de la pandemia. Es decir, que la crisis que tiene el periodismo en cuanto a la confianza que tiene el ciudadano en sus noticias está apenas en 40%. En 40%. Y por debajo del 2020. Es decir, que estos son datos que tenemos que tomar en cuenta y como que analizarlos despacito. En ambos países, se refiere a Argentina y Reino Unido, por ejemplo, el panorama se completa con una disminución similar del interés de la política. Hay una disminución, junto con la disminución, la falta de interés del ciudadano, lector, televidente, internauta, hacia los medios tradicionales de comunicación. De manera paralela, ese desinterés aumenta con el desinterés hacia la política. Y ahí se cae en lo de la evasión selectiva de noticias. Alrededor de 4 de cada 10 ahora dicen que a veces o con frecuencia evitan las noticias.
Son 3 puntos porcentuales más que en el promedio del año anterior. Los incrementos más significativos ocurren en Brasil, España, Alemania y Finlandia. En una pregunta separada observamos que la proporción de quienes se sienten agobiados por la cantidad de noticias ha trepado considerablemente, 11 puntos porcentuales desde la última vez que hicimos esta consulta en 2019. ¿Dónde está el mayor problema de esto? Es que cuando hablamos de problemas del periodismo, y el periodismo es uno solo, hay otra cosa que es comunicación ciudadana, el reinado de los influencers, todo. Ahora, el periodismo, y cuando hablo de periodismo es la profesión que tiene una serie de protocolos. Rigor. El oficio tiene una serie de rigores, de formas, contrastar la noticia, el compromiso con la verdad, con la objetividad, con poner ambas opiniones. O sea, el periodismo no cae del cielo. Ahora, ¿qué ocurre? Que junto con la pérdida de interés y de credibilidad del ciudadano hacia el periodismo en general, ahí van todos los diarios, desde el New York Times al ABC, a The Guardian, El Mundo, lo que ustedes quieran, La Vanguardia de Barcelona, el Times de Londres, ¿no? ¿Qué pasa? Que ese desinterés y falta de confianza en la prensa en general va paralelo al desinterés, y eso sí que es grave, y la falta de confianza en la democracia. Y hago la aclaración de que no es, como me dijo un gran amigo, que tuvimos un rifirrafe bueno ayer, que el problema es que es de las plataformas. No, porque es en las nuevas plataformas donde los diarios tradicionales tienen menos tránsito. O sea, no es que el periodismo está en todas partes, por supuesto. Ahora, hay un problema de que el ciudadano cada vez está más atrapado en ese otro tipo de comunicación, para decirlo de alguna manera, ¿no? Comunicación porque envía un mensaje a través de un emisor. Pero es un tipo de comunicación que está basado no en los rigores del periodismo, sino en explotar las miserias humanas, la curiosidad, el amarillismo, ese sentido de la vulgaridad, la anomia, o sea, todo esto que estamos pasando. Y uno lo está viendo y dice, óyeme, pero es que esto va, a mí ya, mi preocupación va más allá de los medios, porque yo me voy a la otra parte, a la relación del mal momento de los medios tradicionales con la fe, la confianza, la credibilidad de la gente en la democracia. Y no es casual que este proceso de deterioro que estamos viendo y que este informe demuestra, va unido a un proceso del surgimiento de movimientos ultra derechistas, cercanos al fascismo. O sea, hablamos de que la democracia occidental había sido una democracia, le llaman son democracias liberales. Liberal de libertad, que garantizaron una serie de libertades fundamentales. Ahora están surgiendo unas democracias iliberales, le llaman, que es la que van ocurriendo en países de izquierda o de derecha. Por ejemplo, lo de Venezuela o Nicaragua, para irme a la izquierda, son democracias iliberales. Pero el de Polonia, el de Hungría, el de Turquía, son iliberales. Es terrible. Entonces, esto es peligroso porque, insisto, ya supera ya nuestra preocupación y ocupación por lo que está ocurriendo con la prensa, que tampoco es que somos santos señores, porque la prensa tiene que ver también con intereses, no deja de ser un negocio, tiene unos propietarios que tienen unos intereses, pero esos dueños, en la medida en que también tienen intereses, esos intereses les marcan
un compromiso con el país, porque para que el negocio funcione tiene que haber democracia, tiene que haber libertad, incluso para los negocios. Pero creo que este reporte es sumamente valioso. ¿De dónde, de cuándo el reporte? Sí, esto es, déjame ver, es el del año 2024. Este es el resumen ejecutivo del Digital News Report 2024, que se basa en datos de 47 mercados de 5 continentes. En esto tiene una participación destacada la agencia Reuters, entre otras entidades de mucho prestigio mundial. Esto no es cualquier cosa. Esta es la 13ª edición e insisto, creo que esto hay que tomarlo con pinzas, verlo despacito, porque hay un vínculo entre periodismo, bueno, más de una vez se ha dicho que decir periodismo y decir democracia y prensa libre es una contradicción en los términos.